Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Eiscorbe. La primera noticia de hoy, 20 de agosto, es que en la India se intensifican las huelgas de trabajadores sanitarios. Esto tras la violación y asesinato de una doctora cuyo cadáver fue hallado en un hospital público de Calcuta. Es la segunda semana de esta huelga y ha habido manifestaciones para acompañarla en múltiples ciudades, encabezadas por médicos y otros trabajadores sanitarios, pero a las cuales se sumaron decenas de miles de ciudadanos exigiendo leyes más estrictas para proteger tanto al personal médico como a las mujeres en general. La violencia sexual contra las mujeres en la India, por ejemplo, en 2002, llevó a que hubiera una media de denuncias de casi 90 violaciones por día. La segunda noticia es que en Bangladesh el primer ministro interino y premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, se comprometió a ayudar a los refugiados de la etnia Rohingya. Estamos hablando de refugiados de religión musulmana provenientes de Myanmar, país del que huyeron, hay 1 millón más o menos en Bangladesh, tras la represión del régimen militar de 2017, que es objeto de una investigación por genocidio por parte de un tribunal de las Naciones Unidas. Yunus, primer ministro interino, tras la huida del país de Sheikh Hasina, la anterior primera ministra, quien había gobernado el país por 15 años y que tuvo que huir tras 450 muertes en la represión de protestas estudiantiles, tema que cubrimos en otro podcast. Yunus, repito, se mostró dispuesto a cooperar con la comunidad internacional para operaciones humanitarias y una eventual repatriación segura de los refugiados rohingya. Hay una misión de investigación de la ONU también en este caso, que está a punto de llegar a Bangladesh, y Yunus ha ofrecido colaborar con ella para producir una investigación imparcial y creíble sobre las masacres. Finalmente, en Francia, el partido de izquierda radical, Francia Insumisa, acusó al presidente Macron de un golpe institucional. Recuerden que tras las elecciones para el Parlamento realizadas en Francia el mes pasado, el presidente Macron pidió una tregua olímpica antes, por las Olimpiadas en París, antes de la elección de un nuevo primer ministro. Pero desde entonces se ha negado a nombrar a la candidata a primera ministra que han propuesto los partidos que componen el nuevo Frente Popular, la fuerza que obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones últimas, con 193, pero lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario de 289 escaños. Dirigentes de la Francia Insumisa, en una carta pública, acusaron a Macron de un golpe institucional contra la democracia por negarse a nombrar para el cargo a Lucie Castex, la candidata socialista, pero miembro del nuevo Frente Popular, y dijeron que si no la nominaba, iban a iniciar un juicio político para su destitución, la de Macron. Aquí ya empezaron a surgir, como es habitual, diferencias dentro de la coalición de izquierda en Francia, porque la propia candidata, Lucie Castex, candidata a primera ministra, dijo que el objetivo no era la destitución de Macron, sino la denominada cohabitación, es decir, la idea de que hubiera un presidente de un partido político distinto al partido político del cual provenía el primer ministro, que contaba con apoyo parlamentario para ejercer el cargo, como ya ha ocurrido en el pasado en Francia. El artículo 68 de la Constitución francesa permite al Parlamento destituir al presidente por, cito, incumplimiento de sus funciones manifiestamente incompatible con el ejercicio del mandato, pero habría que añadir que para la destitución de Macron se requeriría un escenario improbable, y es que haya 2/3 en favor de la misma, tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar un poco de lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania.
Para quienes vean esto en video, hay un mapa que estamos adjuntando, pero la idea básica es, como habíamos visto en una ocasión anterior en Ucrania, ambas partes están construyendo líneas defensivas profundas y con reservas estratégicas, es decir, personal militar bien apertrechado tras las líneas defensivas que puede acudir para contener, digamos, el avance enemigo ahí donde pudieran romperse las líneas. Vimos en una ocasión anterior que estas líneas sin una supremacía aérea, con la que no cuentan en este caso ninguna de las dos partes, son virtualmente imposibles de franquear. Y por eso ya estamos viendo avances muy lentos en los últimos 2 años prácticamente de guerra en Ucrania. Casi todos los avances que hemos visto territoriales han sido en el transcurso de los primeros 9 meses de la guerra. El tiempo transcurrido desde entonces virtualmente no ha habido avances. Últimamente había avances rusos, pero muy pequeños en cuanto a territorio conquistado, uno, y dos, muy costosos para Rusia en términos de soldados. Y claro, como no había grandes avances en el frente, y en un par de meses, hacia inicios de noviembre, empiezan las lluvias que anuncian la llegada del invierno y dificultan aún más los avances, Rusia había intentado obligar a Ucrania a desplazar parte de las tropas que están en el frente del Donbass, en el este ucraniano, hacia la región de Kharkiv para contener un avance ruso en esa región, que no era parte del frente de combate hasta ese momento. Eh, y de hecho eso tuvo que ocurrir, es decir, Ucrania para contener el avance ruso, que finalmente fue bastante modesto, desplazó tropas del Donbass a la región de Kharkiv para contener ese avance. Ahora Ucrania está pagando con la misma moneda y ha incursionado en Kursk, un territorio ruso que no era parte de el frente de combate, con el mismo propósito, repito, es decir, obligar a Rusia a trasladar tropas, sea del Donbass o del Kharkiv, hacia Kursk para contener el avance ucraniano. Ucrania parece haber logrado en parte este objetivo. Según el gobierno ucraniano, los ataques rusos en el frente principal, el de Donbass, han disminuido significativamente, pero con una gran excepción, que es el poblado de Pokrovsk, que es donde se concentraban los mayores ataques rusos antes de esta incursión ucraniana en Kursk, territorio de Rusia. Entonces Rusia ha concentrado sus ataques ahí donde creía que podía lograr avances, pero ha ralentizado los avances en el resto del frente del Donbass para tratar de contener el avance ucraniano en Kursk. Además, el avance ucraniano en Kursk, territorio ruso, puede cumplir otros propósitos. Por ejemplo, afectar la logística rusa porque desde Kursk parten 2 líneas de tren con dirección a Belgorod. ¿Qué importancia tiene Belgorod? Bueno, Belgorod es importante para la logística de las tropas rusas que habían incursionado en Kharkiv hace unos meses, en el noreste de Ucrania, y entonces, claro, se reduce los suministros a Belgorod, que a su vez abastece a las tropas en Kharkiv, por el corte por ahora de una línea de ferrocarril, con la posibilidad de que se corte la otra línea que va de Kursk a Belgorod. Además, Ucrania ha volado varios puentes en el río Siem, dentro de Rusia. Esto revela la intención de Ucrania. En primer lugar, porque si tú vuelas puentes al norte de tus posiciones, estás sugiriendo que ya no vas a avanzar más hacia el norte dentro del territorio ruso, porque esos puentes te habrían servido para ese propósito. Pero además, al volar los puentes, estás reduciendo la capacidad de Rusia de abastecer o apertrechar a sus tropas tanto en Kursk para contener la incursión ucraniana
como enviar refuerzos o armamento a Belgorod, ¿no? Eh, Ahora, una paradoja es que las tropas ucranianas han entrado a territorio ruso, en Kursk, eh, apertrechadas con minas y excavadoras. Las minas, sean antipersonales o antitanque, pueden servir tanto para propósitos ofensivos como para cubrir una posible retirada de las tropas ucranianas de Kursk en caso de que eso sea necesario. Es decir, las minas pueden cubrir o cumplir misiones tanto de apoyar un avance como de proteger una retirada, pero ese no es el caso de las excavadoras. Las excavadoras las introduces en territorio ajeno porque quieres cavar trincheras. Y si quieres cavar trincheras, quieres tener posiciones fortificadas dentro del territorio que controlas. Es decir, aunque no está claro que este fuera el propósito desde un inicio, Ucrania no descarta la posibilidad de mantener por tiempo indefinido el control de Kursk en territorio ruso. Controla alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados. Rusia, consciente de esa posibilidad, es decir, de que las tropas ucranianas en su territorio pretendan tener posiciones, líneas defensivas dentro del territorio ruso que intenten defender de ataques del ejército ruso, también ha acabado trincheras por si Ucrania pretende avanzar nuevamente. Claro, yo ya dije que Ucrania, todo parece indicar, no quiere avanzar más al norte en territorio ruso, eh, porque el río Siem, que dividiría el territorio en el que ahora tiene presencia del resto del territorio ruso, era donde estaban los puentes que han sido volados. Pero que Ucrania no pretenda seguir avanzando hacia el norte en territorio ruso no quiere decir que no pueda hacer avances laterales, es decir, hacia este y oeste. Es decir, seguir controlando territorio al sur del río Siem. Eh, y claro, la pregunta es ¿para qué? Aquí algunos dirían quiere capturar y controlar territorio hasta que se llegue a un acuerdo, sea de cese al fuego o de paz, en el cual puede usarse ese territorio como medio de canje, digamos, ¿no? A cambio de la entrega de territorio ucraniano controlado por Rusia. Yo personalmente tengo serias dudas de que esto sea posible o que sea siquiera la intención de los ucranianos, que logren hacerse fuerte en territorio ruso por tiempo indefinido. Creo que esto es una operación que probablemente no dure más allá de los 2 meses que median entre el presente y el inicio de las lluvias que harían más difíciles los avances rusos, sea en Kharkiv o fundamentalmente en el Donbass, en el este de Ucrania. Pero lo que sí ha logrado Ucrania es capturar soldados rusos, más de 100, y obviamente estos sí serían utilizados para un intercambio de prisioneros más adelante. ¿Qué más podría lograr Ucrania con estas acciones? Bueno, en primer lugar, cambiar la narrativa sobre el curso de la guerra, porque tras un año de malas noticias para Ucrania, de pronto Ucrania puede mostrar logros tanto a los países de la OTAN, de cuyo abastecimiento militar depende la capacidad ucraniana de resistir las ofensivas rusas, como de cara a su propia tropa y población, y también de cara a las tropas y población rusas. Porque, repito, Ucrania venía de un año de malas noticias, en donde no había logrado capturar territorio, y el poco territorio que cambió de mano fue territorio ucraniano siendo capturado por Rusia en el Donbass, o incluso, más pequeño aún, en Kharkiv. Bueno, ahora tenemos una incursión inesperada de tropas ucranianas en territorio ruso, relativamente exitosa, porque tras 2 semanas no hay indicios de que Rusia esté montando una contraofensiva suficientemente fuerte para desplazarlas de su territorio de vuelta a Ucrania. Eh, en Rusia no solo es la primera vez que territorio ruso es capturado por una potencia extranjera desde la Segunda Guerra Mundial,
sino que más de 100.000 ciudadanos rusos han tenido que ser desplazados, civiles, quiero decir, de Kursk, de sus lugares de residencia habitual a otras partes de Rusia, llevando consigo la sensación de inseguridad que ha creado esta situación. Y todo esto ocurre en un momento en que ambos ejércitos parecen tener problemas para reclutar nuevos efectivos en sus fuerzas armadas. Eh, y claramente parece ser el caso de Rusia, dada la tardanza para desplazar fuerzas, sobre todo fuerzas con, digamos, preparación militar debida, a Kursk para expulsar a las tropas eh, ucranianas. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.